Dios los bendiga. Vamos a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12, para considerar esta parte de la Biblia y que sea de alimento y de fortaleza para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Nuestro Dios, el Dios a quien alabamos, es un Dios de toda consolación. Y en una tribulación que pasaba un cristiano, un hermano en la fe, me cuestionaba y me decía: yo sé que Dios es de toda consolación, pero ¿cómo me consuela? ¿Cómo puedo tener esa tranquilidad y esa serenidad y poder salir de esta amargura que tengo? Y la respuesta era, sigue siendo que a través de la palabra, a través de la escritura encontramos la consolación de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que hemos titulado Vituperados y Perseguidos. Así vamos a titular esta meditación: Vituperados y Perseguidos. Sabemos que vituperados es aquellos que de alguna u otra forma recibimos la burla, más claro o más enfático en lo que es la vida cristiana. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de aquellos que somos vituperados, que todos lo somos, todos los cristianos lo somos. No a la medida de los apóstoles, pero sí lo somos de una o de otra manera. Y cuando es uno objeto de burla, viene un bajón en el ánimo y un desánimo. Y vamos a ver cómo nos consuela Dios y cómo nos invita a que continuemos adelante. Dice ahí la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, de ahí sacamos el título, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vituperados y perseguidos, bajo esta pregunta, ¿qué tenemos que considerar los vituperados y perseguidos? Dos cosas nada más vamos a analizar y vamos a cuestionar a la Biblia para que sea la palabra de Dios la que nos dé esas palabras de aliento, que cuando uno recibe o cuando uno es objeto de esa persecución, que todos lo seremos. Y vuelvo a repetir, no en la medida como lo fueron los apóstoles, pero sí, todos somos perseguidos de alguna o de otra forma. Algunos somos objeto de burla de alguna u otra forma. Pero ¿qué debemos de considerar? Primeramente, tenemos que considerar el propósito por el cual somos vituperados y perseguidos. El propósito no de Dios, el propósito de las personas que nos persiguen o que se burlan de nosotros. El propósito del diablo, que utiliza a aquellas personas para que se burlen del cristiano y para que persigan al cristiano. Somos perseguidos a veces cuando en un establecimiento hay una fila y a todos les tratan bien y salen todos los trámites bien, y cuando le toca a un cristiano algo falla. Ahí puede estar la persecución. Y uno se puede cuestionar y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, hay que entender que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y el enemigo va a buscar una y mil maneras de hacernos desanimar y de hacer que nosotros dejemos este camino que nos conducirá a la presencia del Padre. Por eso tenemos que considerar el propósito. Cuando somos objeto de burla y cuando somos objeto de persecución, tenemos que ver y considerar y analizar y saber que el propósito del diablo, del enemigo, que utiliza a las personas humanas para dañarnos en ese sentido, en
el sentido emocional de que se burlen de nosotros y de que nos persigan. El propósito es que nosotros nos alejemos. El propósito es que cause una autoestima baja en nosotros. El propósito es de que haya un sufrimiento. El propósito es de que dejemos el camino y que todo eso se traduzca en que quieran todos esos enemigos y todo ese obra perversa que vayamos al infierno. Ese es el propósito y eso tenemos que considerar bien para que cuando seamos objeto de persecución, para que cuando seamos objeto de burla, no caer en eso, porque lo que quieren que nosotros hagamos es de que dejemos a Jesús, que dejemos la iglesia, que dejemos de estudiar, que dejemos de orar, que vayamos al infierno. Y eso tenemos que considerarlo grandemente, porque cuando somos objeto de no, lo que quieres tú es de que yo esté en un tormento. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nosotros tengamos valor, para que nosotros tengamos fuerza, para que nosotros tengamos sabiduría. Y diga uno, ¿quieres tú que mi ánimo en seguir a Cristo decaiga? Pues al contrario, voy a aumentar, porque ya conocí tu trama. Dice el apóstol, dice, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál es la maquinación que tiene el enemigo contra cada uno de nosotros, específicamente y particularmente y generalmente también? Que nos alejemos del camino. Ese es el propósito. Y no le vamos a dar lugar a que se consiga ese propósito. Porque si nosotros no soportamos la burla, no soportamos la persecución y abandonamos o empezamos a decaer, o empezamos a faltar, o empezamos a desviarnos, quien ya no se va a burlar de nosotros van a ser la gente, porque va a decir, yo soy igual que nosotros. Pero quien se va a burlar de nosotros eternamente es el diablo, el enemigo. Y si no soportamos la burla de las amistades, la burla de los compañeros, la persecución de la gente, mucho menos vamos a soportar la burla eterna de que se va a estar haciendo el diablo de nosotros. Si no soportamos el que seamos vituperados o perseguidos eternamente, no lo vamos a soportar eternamente. Es mejor soportar aquí, entendiendo el propósito, para no caer en esa trampa, en esa maquinación. Porque no lo hacen con una intención buena. La intención es que uno caiga, la intención es de que uno se aleje, la intención es de que uno esté en el infierno. Como cuando salió aquella enfermedad que se llama SIDA. Antes de eso hay una enfermedad para los que da SIDA. En su tiempo fue muy, digámoslo así, había muchos contagios en ese tiempo. Resulta que, no sé si lo vieron, es una historia que pasó, una historia de la vida real. Fue un joven, fue de vacaciones a una playa y se topó una muchacha en un bar y salieron y terminaron teniendo intimidad. Al siguiente día el muchacho pues quiere ver a la muchacha y resulta que ya no estaba. Bueno, pues se levanta y dice, bueno, a lo mejor así es estas cuestiones. Va al baño, empieza a lavar la cara y en el espejo estaba aquella frase: bienvenido al SIDA, bienvenido al círculo, bienvenido también tú. Se queda así asombrado. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo es que haya personas que están pasando por una situación y quieren que uno también lo haga? Bueno, el diablo ya está condenado, el diablo ya está juzgado, el diablo ya no tiene oportunidad y quiere que todos también estemos en esa situación. Nosotros que estamos en el cristianismo debemos de entenderlo bien, hermanos, comprenderlo bien, porque todos vamos a ser objeto de burla y todos vamos a ser objeto de persecución. Y eso es un buen síntoma de que estamos dentro del cristianismo. Pero hay que entender el propósito. El propósito es de que nos perdamos y no le vamos a dar lugar y no le vamos a dar el gusto de vernos a nosotros humillados el día del juicio eterno, de vernos a nosotros atormentados juntamente con el enemigo que utiliza a todo su sistema de maldad para que por medio de esa burla, que sí, a veces es fuerte la burla, a veces uno trae las carcajadas, sobre todo cuando uno es joven, y a veces uno trae todo eso, y a veces uno se desanima. Por eso hay que entender el propósito. El propósito es perdernos completamente. Número 2, nada más son 2 cosas. Tenemos que considerar la bendición de ser vituperados y perseguidos. Eso es lo que tenemos que considerar.
Por eso dice la Biblia: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Tenemos que considerar la bendición de ser vituperados y perseguidos. Es una bendición completamente. Es una bendición integralmente. Es una bendición enorme ser vituperados y ser perseguidos. Lo primero que vamos a ver aquí es de que toda clase de mal, para considerar la bendición y para que nuestro ánimo, en vez de caer, aquella burla no la consideremos como tal, aquella persecución no la consideremos como tal, nos lo dice la propia Biblia. La última frase, la última palabra del versículo 11 es muy importante, que debe estar en nuestra mente. Cuando somos objeto de burla y que la gente habla mal de nosotros, dice la Biblia que hablan mal porque están mintiendo. Así que si te dicen a ti que eres aburrido, es una mentira. Es lo que dice la Escritura. Dios, el Dios de consolación, nos dice: abran el entendimiento, abran los ojos. No porque digan algo de ti, eso es. Simplemente están mintiendo porque tienen que hacer una mentira. Y nosotros sabemos que el diablo es el padre de la mentira. Significa que aquellos que se burlan de nosotros con las frases que quieran decirnos, con los apodos, con los epítetos, con lo que quieran decirnos de nosotros, es una mentira, es una falacia, no es la realidad. ¿Para qué nos sirve? Para que yo no lo tenga en la mente, para que me digan: ahí va el hermanito ahí va la hermanita, mira cómo se ve con su falda, mira cómo se ve como una mojigata, como un desperdicio de vida. Es una mentira, hermanos. Eso es una mentira. Por eso dice aquí la Escritura: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Qué pueden decir nosotros? Infinidad de cosas. ¿Es cierto? No lo es. Es una mentira, porque son guiados por el padre de mentira, que va a diseñar una mentira para que nosotros nos desanimemos y nos alejemos del camino. Esto nos va a servir para que cuando uno escuche la burla, uno diga: esto viene del diablo. Cuando uno escuche la persecución, es una falacia, no es la realidad. Yo no soy así, porque yo soy hijo de Dios. Yo no soy lo que esta gente dice de mí. Yo no soy lo que mis amigas, mis amigos dicen de mí. Porque lo que dicen ellos no es su pensamiento. Es el pensamiento del enemigo que los ha invadido y está diseñando mentiras para que digan contra de mí. Así que, ¿cómo voy a sentir mal por una mentira? ¿Cómo voy a sentir mal por un chisme? ¿Cómo voy a sentir mal por alguien que es guiado por el diablo? Tampoco me voy a burlar, tampoco, antes al contrario, hay que orar por aquellas personas que se burlan de nosotros, porque no saben quién las gobierna, no saben quién las dirige, no saben quién las manipula, porque ellos están manipulados, nosotros no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que no nos manipula, nos enseña, nos hace fuertes, nos aconseja, pero nos da la opción de elegir. El Espíritu Santo que muere en nosotros nos dice: hoy es primer día de la semana, son las 9, a las 10 tienes la reunión, tienes que ir antes. Y depende, ya decide uno si sí o no. Pero no nos manipula, no nos dice: mira, si esto, no nos dice eso. Nomás nos aconseja y nos enseña. Contrario a los que hablan mentira contra nosotros, que son guiados, son manipulados, son títeres, son marionetas del enemigo. Porque estas palabras, para que nosotros tengamos aquí en la mente, para que cuando yo estoy en mi escuela, en el trabajo, con las amistades, y que yo sé que voy a ser objeto de burla, eso sí lo voy a hacer, pero no es por una verdad, es por una mentira, para que yo me sienta bien, para que yo diga: esto es como una protección a la vida cristiana, al pensamiento, porque hay personas que saben burlarse y saben achicarlo a uno, saben apagarlo a uno por aquellas palabras que dicen, pero no hay que creérselas, porque son del enemigo, son del diablo, porque están mintiendo. Por eso tenemos que considerar la gran bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque no es cierto lo que dicen. Por eso es una gran bendición. Otra cosa que tenemos que considerar en cuanto a que es una bendición ser vituperados es que la causa
por la cual somos objeto de esa burla y de esa persecución debe de generar en nosotros un gran orgullo en el buen sentido de la palabra. Que nos sintamos orgullosos. ¿Te burlas de mí porque soy cristiano? Me da gusto que lo hagas por eso. Malo que se burlen de ti porque te caes de borracho. Malo que se burlen de ti por otra cuestión que haces en la vida. Entonces eso sí sería algo que puede afectar emocionalmente a alguien. Pero aquí dice Jesús, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. Así que si por la causa de Jesús soy vituperado, soy burlado o soy objeto de burla y de persecución, siento orgullo. Debo de sentir satisfacción. Debo de sentirme alegre, contento, porque es una causa enorme, porque es una causa grandísima. El que por causa del Señor Jesús sea objeto de burla. Y no sea objeto de burla porque por otra cuestión física o por otra cuestión del propio mundo, sino por alguien que vino, que dio su vida por mí, porque yo iba a padecer, y si soy objeto de burla, gloria a Dios por ello, porque tengo una causa que me enorgullece, porque realmente debe ser orgullo, satisfacción para nosotros ser lo que somos. Que somos cristianos espirituales, no cristianos mundanos, porque si somos cristianos mundanos nadie se va a burlar de nosotros, porque este es cristiano mundano, este es de nosotros, ¿para qué? Pero somos cristianos espirituales, entonces va a haber burla, va a haber vituperio, va a haber persecución, y eso a nosotros debe de causarnos una gran satisfacción. En vez de sentirnos chiquitos, en vez de sentirnos tristes, en vez de sentirnos apagados, en vez de llorar, vamos a sentirnos por dentro una satisfacción. Vamos a sentir una risa en nuestro interior, porque quiere decir que la causa por la cual soy objeto de burla es una causa grandísima, porque es la causa de seguir a Jesucristo. Por ello es una gran bendición el que seamos vituperados. De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eso tenemos que tenerlo en mente. Pero para eso es la palabra, para que nos consuele y para que nos diga cómo debemos de reaccionar y cómo debemos pasar ese momento, que no es bochornoso para nada, no es tampoco de lamentarse para nada. Es un momento de sentirnos contentos y alegres porque la causa por la cual se nos vitupera y se nos persigue es una causa que genera, valga la repetición de las palabras, orgullo y satisfacción, porque es por causa de Cristo, sin burlarnos de nadie, sin que nosotros lo hagamos tampoco lo otro, pero vemos la fe de alguien, la fe de los grupos religiosos, y que uno dice, no es la misma fe que nosotros tenemos, porque ya tengo la fe en el Salvador del mundo, y que se burlen de mí, gloria a Dios por ello, porque que significa que me ven a mí la causa, que me ven a mí cristiano, que me ven a mí espiritual. Por ello es una gran bendición. También es una gran bendición porque hay un galardón grande en los cielos, no aquí en la tierra. La recompensa del cristiano no está aquí. Dice la Biblia, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso tenemos que considerar ese vituperio y esa persecución como una gran bendición. ¿Por qué? Porque el galardón que nos espera, el premio, la corona, todo lo que conlleva a estar en los cielos, es algo que no se obtiene aquí y que vale la pena padecer, aun sea 50 años con persecución, aun sea 100 años, vale la pena, porque lo que vamos a recibir es algo que no tiene, que la burla de aquí no tiene peso para amainar lo que vamos a recibir. Simplemente sería como una pluma de un ave para algo tan grande que nos espera en los cielos. Y es una gran recompensa, y es un gran galardón, y eso nuevamente debe de generar en nosotros gozo, y debe de generar nuevamente también en nosotros alegría. Es lo que debe de generar en nosotros. Que nos digan lo que nos digan, que piensen lo que piensen, pero al final de cuentas, ¿quién será el que va a disfrutar? ¿El que soporta o el que hace la lucha?
Conocemos nosotros a hermanos, amistades, que en su tiempo se dedicaron a estudiar y a estudiar. Y a lo mejor muchos nos burlábamos, muchos pensábamos, pero pues estamos en la etapa de la juventud. ¿Por qué no sales a los bailes? ¿Por qué no vas a los campos? ¿Por qué no te diviertes? ¿Por qué lo otro? ¿Y qué decíamos? Esto es un matadito, ¿no? En aquellas palabras, es un matado, no está estudiando. Y cuando pasan los años, ¿quién tiene una sonrisa en los labios y quién tiene una mueca hacia abajo de tristeza? Porque aquel que se dedicó y que no le importó que todo lo que se dijera de él, de que desperdiciaba la juventud, de que nada más estaba estudiando, de que para qué, pasaron los años y es profesionista y tiene un gran trabajo y tiene un gran sueldo. Y aquellos que nos burlamos o aquellos que decíamos, no, yo voy a disfrutar la vida, yo sí voy a los bailes, mañana hay exámenes, voy a ver cómo le hago. No estudiamos y hoy vemos a aquel profesionista que pasa en su vehículo y luego voltea hacia un lado y ve a aquel que no estudió en su vehículo ahí con el cofre levantado. ¿Y qué pasa con una sonrisa en los labios? No con una burla, con una satisfacción. ¿Y qué dice aquel profesionista? Valió la pena, porque valió la pena. Así que es un grande galardón porque lo piensa, porque lo tiene y porque lo consigue y su meta es estudiar para tener una mejor vida. Aunque la gente, sus amistades se burlen, aunque escuchen cuchicheo en el salón, aunque digan, ¿para qué? Porque él tiene un propósito. Nosotros tenemos un propósito y una meta que es tener este galardón que es grande en los cielos, aquí en la tierra no. Así que aquí no esperemos una recompensa. La recompensa está en los cielos. Y no importa todo lo que digan de nosotros, no importa lo que digan de ustedes, jóvenes, de lo que piensen de ustedes. Ustedes tengan este galardón en la mente. Así como tienen en su mente la carrera profesional, tengan este galardón. Así como usted dice, pero cuando esté en los cielos, todo cambió. ¿Qué decía el estudiante? Pero cuando sea licenciado, pero cuando sea esto, cuando sea ingeniero, vamos a ver cómo va a ser la situación. Cuando estemos en el cielo y cuando los que se burlaron estén en lo que es el tormento, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a gozar de que nosotros llegamos habiendo superado la propia burla y la propia persecución de las personas? Quiere decir que podemos, quiere decir que debemos, quiere decir que somos valientes, hermanos, cuando superamos todo el vituperio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de valentía para poder superar y soportar todas estas cosas, porque tenemos en la mente que el galardón es grande en los cielos. ¿O que acaso no lo creemos? ¿Que acaso nuestra fe no está puesta en el galardón? Claro que nuestra fe está puesta en Jesús, pero tenemos la recompensa y la esperanza de algún día morar en los cielos. Así que todos los sacrificios que hagamos, que Dios se agrada de los sacrificios que hagamos, con tal de tener esto, va a traer grandes bendiciones. ¿Por qué tenemos que considerar la bendición? Porque significaría que es un cristiano espiritual. Significaría que es un cristiano verdadero. Todos aquellos que, cuando uno no es un cristiano verdadero, cuando uno no es un cristiano espiritual, cuando uno tiene un grupo de amistades o en su trabajo, o los que trabajamos en forma independiente, pero que tenemos que platicar con alguien, y nos enrolamos o nos encauzamos en su misma plática. Si hay plática de doble sentido, metemos la plática de doble sentido. Si hay plática o si hay pensamientos de otra cosa, si hay palabras altisonantes, las hacemos. Pues no hay diferencia. Este no es cristiano, pero dice que es cristiano, sí, pero pues él está peor que nosotros. Entonces, pues ¿para qué lo agarramos de burla? ¿Para qué lo perseguimos? Pues este es de nuestro lado. Malo sería que no se burlaran de nosotros, eso sería lo malo, porque no están viendo nosotros a Jesús, porque no están viendo nosotros el nuevo pacto, porque no están viendo nosotros el Espíritu Santo, porque no nos están viendo como cristianos verdaderos, porque el diablo no va a utilizar a todo su aparato de maldad para burlarse de alguien que es igual a él o que es igual a ellos. El diablo va a utilizar todo su aparato, su energía en hacer que se burlen, pero el que es la luz, el que se le ve la luz, el que es la sal, el que es espiritual, el que realmente es un cristiano, el que asiste, a él hay que
barro. Si yo me comporto, aunque predique, aunque haga todo lo que, aunque estudie, pero si mi comportamiento fuera del púlpito, fuera de la iglesia, es como un mundano, pues yo no voy a ser objeto de burla. Y yo voy a decir, pero ¿por qué habla tanto de burla? Pues si yo no soy, pero de mí nadie se burla. Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nadie se burla de mí, significa que soy igual a ellos. Significa que ellos me consideran parte de su esfera, de modo que no me considero una persona a quien burlarme o a quien burlarse. Por eso, eso es una bendición, porque cuando se burlan de nosotros significa que somos cristianos verdaderos, espirituales, que estamos demostrando lo que es el Evangelio de Jesús y que estamos demostrando que somos cristianos. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 26, vamos a ver lo que dice la Escritura referente a esto último que estamos mencionando. Lucas 6, versículo 26. Lucas 6, 26, hermanos, dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando hablen bien de todos, cuando hablen bien de mí, significa que soy un falso cristiano, significa que soy un falso espiritual. Porque los padres de la antigüedad, los padres de los judíos, obviamente, hablaban bien de los falsos profetas. ¿Por qué? ¿Qué te decía el falso profeta? ¿Qué quiere Dios que tú le des? ¿Quiere un cordero perfecto? No, dale lo que tú tengas a Dios. Ese era un falso profeta. Dios quiere que hagas fiestas, Dios quiere que hagas disolución. Ese era un falso profeta. El falso profeta era el que permitía la disolución, el que permitía el libertinaje, el que permitía todo. Vivan como ustedes quieran. Pues a él lo hablaban bien bonito, de él hablaban cosas maravillosas, porque era un falso profeta. Porque eres los hermanos que se dedican a la predicación, a los que dan la palabra como es. Hay cosas que se hablan equivocadas de ellos. ¿Por qué? Porque están diciendo la palabra de Dios. Pero ay de vosotros, no es una condenación, es una advertencia. Lo que nos dice Jesús aquí no nos está condenando. Si nadie habla mal de mí, no me está condenando, me está advirtiendo para que haya un cambio en mi vida, para que yo diga, yo tengo que ser vituperado, sí, no tengo que ser vituperado. Dice Mateo, dice la carta de Pedro también allá dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 14, también habla de que somos vituperados. Los apóstoles lo fueron, los profetas lo fueron, todos los que están con Cristo, los que están con Jesús son perseguidos, todos aquellos. Pero ay de vosotros, dice la Escritura, cuando hablen bien de ustedes, porque así hablaron también los padres de los falsos profetas. Hablaban cosas bonitas de ellos, porque les agradaba lo que ellos hacían, lo que ellos decían, les agradaba su vida. Por eso nosotros tenemos que considerar que esto, el que nos vituperen y el que se burlen, es lo mismo, el que nos persigan es una gran bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy demostrando mi cristianismo verdadero. Estoy demostrando que soy espiritual. Aquí me estoy dando cuenta que voy por buen camino. Cuando dejen de burlarse de mí, esto es cuando estoy yo con ellos, porque hay una burla duplex o hay una doble burla. Cuando yo escucho las burlas de mí hacia mi persona, significa que estoy en el camino correcto. Pero cuando estoy con ese grupo y no me dice nada, al contrario, me alaba, qué bonito eres, y me voy y digo, soy popular, caí bien. Pero cuando me alejo de ahí, empieza la burla interna hacia mí. ¿Por qué? Míralo, y va a la iglesia, es peor que nosotros. Míralo, y eso, ¿qué es esto? Míralo, y ¿qué es aquello? Algo que no oímos, algo que no sabemos, pero algo que es peor. Esa sí es una burla peor, porque ahí en esa burla, en ese vituperio que están haciendo, en ese vituperio, nos están viendo la realidad de que no somos o de que no somos cristianos como deberíamos de ser. De que va a haber burla, de una u otra manera. O seamos o no seamos. Entonces es mejor recibir el vituperio, pero que vean en nosotros que realmente somos cristianos verdaderos. Porque dice Jesús, ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así que si inventan un chisme, así que si nos dicen en la escuela, así que si nos dicen en el trabajo,
cualquier apodo que quieran ponernos, cualquier situación que quieran decir de nosotros, quiere decir que estamos en el camino correcto. Y quiere decir que tenemos la bendición de ser vituperados y de ser perseguidos. Porque al final de cuentas, la persecución y la burla, todas las van a llevar o todas las vamos a padecer. Pero unos en el tormento y otros aquí en la tierra con miras a recibir un galardón eterno que es en los cielos. Pero todo depende de nosotros cómo lo veamos, cómo lo analicemos. No hay que analizarlo, hermanos, a la mente de ellos. Hay que analizarlo a la mente de Dios. ¿Por qué vamos a retroceder? ¿Por qué nos vamos a meter al pensamiento? Mira, yo tengo un grupo de amigos que piensan que René es una persona hipócrita, que piensan que René es esto, que es lo que piensan ellos. ¿Por qué voy a creer su pensamiento? Hay que tener inteligencia y sabiduría. Pero ¿qué piensa Dios de mí? Es lo que nos debe de interesar. Lo que piensa la amistad, las amistades, lo que piensan los maestros, lo que piensan los jefes, es tu pensamiento y ahí se va a quedar. Lo que nos debe de interesar a nosotros es lo que piensa Dios de nosotros. Y Dios piensa bien de nosotros cuando la gente se burla de nosotros por ser cristianos, porque significa que somos cristianos verdaderos. Por ello, por tal motivo, alegrémonos, gocémonos. Por eso dice Jesús. Una hermana me dijo, un joven que estaba estudiando, me dice, pero ¿cómo me voy a gozar de esto? Porque la Biblia dice que yo me tengo que gozar, que dice, gozaos y alegraos cuando somos vituperados, hermanos. Pero ¿cómo me puedo gozar? Si usted supiera lo que dicen de mí, lo que hablan de mí, todas las cosas paso yo y empiezan a hablar de mí. Y luego tengo una amistad, sí, porque es más sincera, y me dice, no, dicen estas cosas de mí. Y la Biblia dice que yo me tengo que alegrar, que yo me tengo que gozar. ¿Por qué? Digo, porque es el pensamiento de ellos. No es, mira, en primer lugar es una mentira lo que están diciendo de ti. Ahí dice la Biblia, mentira. Están mintiendo. Ahora, ¿por qué les vas a creer? ¿A quién le crees tú? ¿A la gente o a Dios? ¿Qué te dice Dios? El galardón es grande, entonces hay que soportar. ¿Qué te dicen tus papás? Estudia para que tengas una mejor vida. ¿Y qué te dice la amistad? Vente, ¿para qué estudies? Al último te casas y ya. ¿A quién le vas a obedecer? Pues a mis padres. ¿A quién le vas a obedecer? A Dios. Entonces hay que alegrarnos, sí, hay que gozarnos, sí. ¿Por qué? Porque estamos demostrando realmente lo que somos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que hay en el corazón. ¿Qué anhelamos? La vida eterna. ¿Qué hay en el corazón y en la mente? La obediencia. ¿Qué estamos demostrando? Que somos verdaderamente hijos de Dios. Por eso, en esta mañana, hermanos, Dios nos invita a todos. Dios nos invita a que, ya que todos algún día pues, vamos a ser vituperados y perseguidos, todos, sobre todo los más jóvenes. En la actualidad, los más jóvenes son los que pueden padecer esto, porque son los que se rolan con las personas que están inmaduras también. Tienen ese rol. Ya uno como quiera, con las personas con las que uno convive, ya son un poco más maduras, se olvidan de ese tipo de cosas. Pero los jóvenes, por su misma inmadurez, hacen ese tipo de burla y de bullying, como se dice, sobre los jóvenes. Así que, hermanos jóvenes, ustedes tienen que entender una cosa, que lo que digan de ustedes es mentira. Primero, tienen que entender que lo que digan de ustedes es mentira y viene del padre de mentiras. Todo lo que digan de ustedes, que si eres lo que sea, que si hablan de ustedes es mentira. Entiéndanlo primeramente. Y luego, gozaos y alegraos porque el galardón es grande, porque son cristianos. Y siéntanse valientes, porque lo que ustedes hacen, jóvenes, no lo hace cualquiera. Ustedes lo hacen. Lamentablemente, a veces va uno a congregaciones donde la mayoría son ya personas grandes. No hay jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces no soportan, a veces no aguantan. Por eso es necesario que también nosotros, que estamos ya un poco más grandes, nos alentemos a ustedes y les digamos lo que Dios dice para que su vida espiritual siga adelante, para que nadie decaiga, para que nadie decline, sino que administrarle la sabiduría de Dios para que su comportamiento sea un comportamiento conforme a la palabra, y cuando reciban una burla, digan ustedes, esto es tu pensamiento, esta es mentira, esto viene del diablo. Y
si me estás diciendo eso es porque me estás viendo a mí como un cristianismo, me estás viendo a mí como algo que tú quisieras hacer y no lo puedes hacer porque eres débil, porque eres cobarde. Realmente las personas que hablan de ustedes son las personas cobardes y los que son valientes son ustedes. Pero en el mundo les van a decir lo contrario. Las amistades les van a decir todo al revés. Pero la Biblia les dice, Dios les dice que ustedes son valientes. Así que mis hermanos jóvenes, adelante en esta batalla. Fortalezcanse con esta palabra, fortalezcanse con este consuelo y todos nosotros también, porque no estamos exentos de sufrir una persecución y una. Dios los bendiga a todos. Amén.